días. Buenas. Hoy un poquito tarde y un poquito rápido, que tenemos muchas cosas que hacer. Así que sin más dilación, entramos en el tema, que es interesante y que nos afecta a todas las empresas, que es los recursos humanos. Bien. Lo único, la orientación que le vamos a dar un poco, pues es recursos humanos en pequeñas empresas, ¿no? Porque, lógicamente, como ya nos ha pasado más veces, cuando hablamos de temas, siempre hay bastantes diferencias cuando hablamos de una gran empresa que tienen otra forma de gestionarlo. Y vamos a dar hablar un poquito de cómo gestionar los recursos humanos en pequeñas empresas, algún truco y alguna experiencia propia que hemos sufrido. Otro día hablamos de grandes empresas, ¿verdad? Lo dejamos para otro día. Sí, cuando seamos una gran empresa. Eso. Nos cago en No, en relación a todo lo que influye la inteligencia artificial, sobre todo en eso lo tratamos otro día, las olas de despidos que sí que están viendo en algunas compañías. Vale, pero eso sí, a nivel noticia. Identificar, efectivamente. Eso- Y analizar cómo afecta, pero efectivamente a pequeñas empresas esto pues actualmente afecta menos. Pues bueno, como últimamente hacemos, yo he preparado un pequeño guión que nos ayuda un poco a mantener el hilo de la conversación, ¿vale? Bien. Y bueno, en este tema, el primer punto es, bueno, pues saber por qué es importante esto de los recursos humanos, ¿no? Dentro de las empresas y por qué hay que darle esa importancia, ¿no? Entonces, yo, para iniciar este punto, pues lógicamente una empresa, al fin y al cabo, se trata de generar un producto, un servicio, pero el equipo es importante. El equipo es el que lleva al éxito o no éxito de que esa empresa pueda al final vender ese producto, ese servicio, ¿no? Sin duda. Entonces, quizás sea el motor más importante para llevarlo a buen puerto. Entonces, por tanto, hay que prestarle atención. Y como ocurre con otros temas que hemos hablado en otros episodios, como puede ser de la contabilidad, al principio no le echas mucha cuenta y luego Te das cuenta que te vas dando cuenta fundamental. que es fundamental. Que es fundamental. Muy complicado. Sí, yo diría que es lo más complicado. Bueno, no sé, siempre lo hemos hablado muchas Tú veces. ya lo has ¿verdad? dicho muchísimas veces. Muchas veces. Cuando Que es lo más difícil. Sí, cuando iniciamos la empresa, pensábamos mucho, como siempre, ¿no? Oye, ¿qué vendemos? ¿A quién le vendemos? ¿Cómo es lo que vendemos? Claro, al principio no estás pensando en contratar, estás pensando que, bueno, el grupo ya está iniciado de alguna manera y estás pensando exclusivamente en el producto. Pero a poquito que tenga un poco de tracción lo que vendes, pues empiezas a requerir personal, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza un poco todo el tema. Y bueno, los primeros retos es que, y sobre todo para pequeñas empresas, es que primero no tienes un departamento de recursos humanos. Claro que Lo haces tú mismo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo hemos ido cambiando en este tiempo nosotros o cómo cambia una pequeña empresa a la hora de contratar? No sé, si queréis lo podemos enfocar desde nuestra experiencia. ¿Tú te acuerdas al principio, Fernando? Sí. Cuando empezamos a hacer las primeras contrataciones, ¿cuál era nuestro criterio principal a la hora de contratar? Pues a ver, hace 20 años dices. Sí, bueno, a ver, por donde voy es que al principio cuando no sabes de esto, lo que tú necesitas un filtro, tú necesitas, oye, necesito gente para realizar un trabajo. Y entonces, exclusivamente te fías del currículum. Y cuando digo el currículum me refiero a la parte más técnica. Oye, pues si necesito un ingeniero, tal, si necesito Cierto, es verdad. un administrativo que tenga no sé qué estudios, Sí. y mides mucho por eso, ¿no? Sí, con el currículum. Pero ¿qué nos encontrábamos en ese sentido? no ha cambiado mucho. ¿No? Hace 20 años mirabas que no fumasen. Hoy en día sí, no tiene sentido. No. Sí, yo sí le miraba cuando buscaba gente para el equipo, digo, por lo menos que no fume. Como antes se fumaba en la oficina, te lo digo Bueno, marido, y como que no- marido. Ah, bueno, ya. Pero Claro, dice, bueno, que no fume, pues, que le meten en el lado todo el ¿Qué día. tiempo? No me acordaba, es verdad. Claro. Sí. No, pero yo me refería al hecho de que
de que el criterio fundamental era el currículum, el aspecto más técnico, en lo que en teoría sabía y no sabía, y te olvidabas un poco del tema social. Ujú. Y entonces cuando estás conformando un equipo, Mm. luego te das cuenta que cada vez eso tiene más peso. Sí, sí, la relación social y cómo encaja en el resto del equipo. Sobre todo si vas creciendo, claro, porque cada vez hay que interactuar con más gente. Sí, entonces Es yo, importante. sí, la primera enseñanza que sacamos nosotros es que la persona que tú contrates tiene que encajar en nuestra cultura de empresa. Ujú. La cultura de empresa se puede resumir en cómo son los fundadores, si quieres, en cómo son. Yo me acuerdo de un ejemplo muy básico, ¿no? Nosotros somos ingenieros y, y evidentemente, pues, bueno, a medida que ha ido pasando el tiempo, quizá nuestras habilidades han ido cambiando o han ido evolucionando, ¿no? Unas que a lo mejor teníamos más ocultas y tal, que no eran específicamente técnicas, ¿no? Como programar, saber hacer electrónica, gestionar un proyecto, diseñar un producto o lo que sea, ¿no? Que eran meramente técnicas. Luego hemos ido cogiendo otro tipo de habilidades. Pero al principio, todas esas habilidades que nosotros no teníamos y que si en un momento determinado consideramos que eran imprescindibles, pues a la hora de contratar, pues la persona que contratabas, pues pretendías que tuviera esas habilidades, ¿no? Entonces, de las primeras contrataciones que hicimos comerciales, me acuerdo, es que el primer error que cometimos fue esto que estaba diciendo. Buscábamos un comercial que en aquel entonces, yo creo que eso ha ido evolucionando, esa figura, por ejemplo, que fuera un comercial agresivo, que el típico que dice, este vende hasta tu madre, ¿no? Sí, sí, sí. la verdad que Sí, quizás es verdad que habéis pasado Tema, por eso. pues, Claro. Sí, y entonces, ¿qué pasaba? Que nuestra ignorancia en ese momento hacía que buscáramos un perfil que no se parecía a nosotros. Un perfil, porque era lo que estaba establecido. Decir, oye, un comercial tiene que ser alguien muy agresivo, muy tal, o sea, diferente a cómo era nuestra cultura, cómo éramos nosotros mismos, ¿no? Y eso no nos funcionó. Eso no nos funcionó. Y evidentemente porque nosotros no vendíamos así. De hecho, cuando nosotros vendíamos siempre, pues de una manera muy honesta, sin meternos con la competencia, sino simplemente poniendo en valor nuestras virtudes, por así decirlo, nuestras cosas positivas. Y el primer error que cometimos cuando dijimos, oye, ya necesitamos un comercial, que nosotros tenemos que desarrollar productos, tenemos que enfocarnos más en la parte de marketing o en otro tipo de áreas y tal. entrar al mercado, ¿no? Sí, entonces cuando contratábamos a un comercial buscábamos a alguien que en nuestra cabeza pues pensábamos que tenía que ser diferente, ¿no? Y no encajaba con la cultura de la empresa y eso no funcionaba, ¿no? Entonces, primera cosa que aprendimos, cuando tú contratas a alguien, tiene que encajar en la cultura de la empresa. Sí. O sea, a lo mejor no tiene que ser el mejor ni No, ni el que más sepa ni el que más sepa de algo y tal, pero un aspecto importante es ese. Y ese es el primer error que cometíamos. He puesto el ejemplo de los comerciales, pero a lo mejor también nos pasaba con los técnicos. Contratabas a un ingeniero, era súper listo, pero es que no había manera de que se relacionara, de que hiciera equipo. Sí, pasado, claro. Y entonces, una de las cosas eh, que aprendimos también es que cada vez más aprendíamos a evaluar a las personas por la parte de persona. Es decir, tenía que tener unas habilidades para el puesto que estábamos buscando, pero en la parte social se hacía. Lo que pasa es que a veces es difícil detectar en unas entrevistas previas y Sí, el Sí. problema es tienes que probar, integrarlo en el equipo y a lo mejor te corres el riesgo que pasado un tiempo pues no encaje y Bueno, pero cuando vas evolucionando en eso que tienes en mente, que buscas en las personas que entrevistas, al final lo importante, como está diciendo hoy, es tenerlo claro. Sí. Es decir, que ya en ese momento tener claro la entrevista que lo que vas buscando es ese perfil. Entonces, poco a poco lo vas haciendo mejor. Y si ya tú tienes claro la entrevista que lo que vas buscando es que sea una persona que cumpla una serie de requisitos, entre ellos comunicarse, poder hacer equipo, pues bueno, pues enfocar la entrevista más a eso. correcto, pero eso te da la experiencia. Te lo da la experiencia. Al principio lo enfocas siempre a conocimientos. Eso es, por eso estamos avisando o sí, recomendando. a ver, luego vas entendiendo poco a poco
empresas grandes, claro, tienen unos departamentos complejos de recursos humanos, ¿no? Sí. No solamente para contratar, lógicamente, luego para fidelizar a los que tienen contratados, pero eso ya hablaremos más tarde, si queréis. Pero en la hora de la contratación, pues claro, a lo mejor los procesos de selección son más complejos, entran evaluaciones psicológicas y tal, entonces vas entendiendo por qué se hace todo eso, ¿no? Porque es muy importante que encaje bien. Sí, bueno, pero en empresas grandes pasa lo mismo. Mira, me ha recordado, es que no sé qué empresa grande era, ahora no estoy 100% seguro, pero era una española muy grande de miles de empleados y el presidente en su momento, me acuerdo de una charla, me quedé con lo que dijo y siempre lo he hecho mío, que me gustó, que decía cómo era su política de recursos humanos. Entonces explicaba que desde que entró de presidente la basó en 3 cosas. Me llamaba la atención. Que decía, era una empresa de ingenierías, fundamentalmente. Y decía que tengan conocimientos. Es decir, que hayan estudiado una carrera. Y me da un poco igual cuál. En el sentido de que eran muy abiertos con eso. Lo que querían era ver que alguien había sido universitario, si lo pedían, y había sido capaz de terminar una carrera. Con la idea de que fuera capaz de terminar algo. No de que haya estudiado una determinada cosa u otra, porque luego al final iban a acabar formando para lo que iba a hacer en el desempeño, ¿no? Sino que querían que hubiera estudiado algo, ¿no? Y decía, ese era el punto número 1. Dice 2, que sean simpáticos. Era otra cosa que buscaba. Y de que tú cuando hables con él, pues que veas que claro, que veas que es una persona simpática y que bueno, y que se integra. Inteligencia social. Claro, que es lo que estábamos hablando. Y la tercera no me acuerdo. Bueno, esas 2 son importantes. ¿Qué decía? Ah, sí, me llamó la atención también. Que sepan idiomas. Dice que habían llegado a la conclusión de recursos humanos, que viendo determinados estudios, pues que si además de un idioma sabes 2 o 3, pues tu mente tiene una serie de estructuras mentales adecuadas, o sea, mucho más desarrolladas que otras personas que no saben idiomas, porque solo han aprendido uno. O sea, que lo único que sepas inglés, francés y alemán, a que sepas inglés. Tu capacidad de pensar y tu forma de estructurar los pensamientos es diferente. Y bueno, lo explicaba como la política de una gran compañía para captar, sobre todo ingenieros, ¿no? Bueno, a mí me llamó la atención que buscaban efectivamente, pues lo resumían así, que fueran personas que se integraran en el equipo, que fueran simpáticos y que, pues dice, joder, vas a trabajar con ellos durante muchos años. Por lo menos que sean simpáticos, no que sean aburridos. Tiene sentido, pero bueno. Y a nivel de conocimientos, pues bueno, pues sí, puede haber terminado una carrera, puede ser un ingeniero estupendo, pero bueno, que me da un poco igual exactamente que con que haya hecho una carrera me vale. Sí, lo que pasa es que luego tú, al menos con la experiencia que nosotros hemos tenido de estos años, es que te puedes dar cuenta que a veces hay gente que ha terminado una carrera, incluso 2, y que habla idiomas. Y luego pues, realmente no es el individuo perfecto, bueno, ¿sabes? En ese sentido. Pero es filtro, claro. Que ya es el filtro. Bueno, al menos... La primera de la inteligencia social también. Sí, y hay que añadirla. Y medirla es difícil. Que sea empático, que sea simpático. Por eso te decía, ellos lo resumían así, en sus 3 puntos de una gran compañía. Porque sean gente simpática, claro, evidentemente eso querrá decir que por detrás mirarían varias más cosas, lógicamente. Sí. Claro, bueno. El mecanismo que puede tener una pequeña empresa al final, a ver, el consejo es que más allá que tú tengas establecido un poco una serie de preguntas, una serie de información que quieras obtener de esa persona, evidentemente, pues al principio que no te has planteado ni tienes recursos específicos de un departamento de recursos humanos, la entrevista personal tiene que ser de la gente... Pues si no es el dueño de la empresa o el CEO o lo que sea, pues intentar que sea, ¿no? Para que encaje dentro de esa cultura. De esa cultura. Para intentar valorar cómo es esa persona. Ya te digo, más allá de los aspectos técnicos, que yo estoy de acuerdo contigo. Al principio nosotros éramos muy exigentes, me acuerdo, en lo que necesitaba, como muy centrado en lo que iba a hacer. Sí. Y luego te das cuenta que al final... Cualquier persona va a requerir una formación, por mucho que ponga en su currículum, luego se tiene que adaptar a cómo hacer las cosas, si es en la cuestión técnica, pues a los productos que haces, si en la cuestión administrativa, pues a cómo hacer las cosas y tal. Entonces, lo que venga un poco detrás, lo más importante efectivamente es que haya hecho algo, que lo haya acabado, pero luego eso, que se exprese bien, que escriba bien, o sea, cosas muy básicas. O sea, el listón... En ese sentido iba bajando porque te vas dando cuenta que mucha gente que no sabe expresarse, no sabe
relacionarse. Sí, tiene poca empatía. Sí, y entonces, pues eso, esas habilidades sociales cada vez suman más en lo que tú esperas de una persona a favor, que no antes que teníamos aspectos más Y de cara al futuro eso se va benignos, no sé. Sí, sí, de cara al futuro creo que eso todavía va a tener más valor porque con la llegada de las IAs, toda la parte menos humana se va a replicar o se va a solucionar. Entonces necesitas gente aún más humana, valga la redundancia. Sí, aquí hay una cosa que, bueno, yo tenía aquí apuntada, ¿no? Que era importante, que nosotros a veces no hemos cumplido, que es contratar por urgencia y no por estrategia. Buena. Es decir, Buena frase. sí, a ver, en una pyme, que cada vez que una persona está de baja o se va de la empresa o cambia o lo que sea, pues claro, te obliga a reaccionar como muy rápido, ¿no? Ujú. Sobre todo cuando eres más Más pequeñito. pequeño, claro, porque una persona es una pieza importante, si sos Claro. 10. Nuestra O seis. estrategia de crecimiento y que yo creo que tendría que hacer cualquier empresa que vaya creciendo, una empresa pequeña, es al menos algo muy básico, que es duplicar las tareas, o sea, que tener gente duplicada por las tareas, ¿no? Porque alguien va a fallar, va a tener sus vacaciones, va a estar de baja, se va a ir. Entonces, en cuanto tú concentras en un único recurso ciertas tareas, pues te peligra. Y ahí es cuando entra contratar por urgencia, ¿no? Sí. O sea, lo primero, si quieres contratar por estrategia, es decir, oye, yo necesito ahora, pues estamos creciendo, mi negocio está creciendo, necesito un comercial más, o necesito un product manager, o necesito no sé, la figura un técnico más de campo, o lo que sea, dependiendo del tipo de empresa que sea por esa estrategia y que tú tengas recursos suficientes como para absorber de momento esa carga de trabajo sin que sea una urgencia de repente, ¿no? que surge. Ahora bien, dicho eso, sé que es muy difícil. A nosotros nos ha pasado. Sí, eso pasa en todos los sitios, eso es habitual. Pero es bueno el tenerlo claro, como estábamos diciendo, y no vas a tener dos personas para hacer la misma actividad, porque hablamos de una empresa pequeña. Pero sí, entiendo que a lo que te refieres es que esa actividad la sepan hacer más de una persona. Eso es. Correcto. Y no Aunque estén habitualmente haciendo otras actividades, eso es lo que hay que intentar siempre tener en mente para hacerlo, porque a veces nos ponemos muy cómodos viendo que todo funciona. Claro. Y de repente una persona dice, pues me voy mañana. Entonces, es cuando tienes el problema. Antes de que ese problema llegue es cuando tienes que pensar si las cosas dentro del core que se están haciendo, pues las saben hacer alguien más. No Porque concentrar. tú las vas a saber hacer, porque tú eres el dueño y lo sabes hacer y está así, pero claro, no se trata de que tú observas todo cuando falla otra persona. E incluso a veces no la vas a saber hacer. Ese es el problema. Depende del perfil y el tamaño de la empresa, pero... Que hayas concentrado un conocimiento y know-how en una persona o valor de tu empresa en una persona, por ejemplo, un comercial estupendísimo que te vende todo, dependes de esa persona. Sí, pero cuando la empresa es pequeña, pues los dueños, los primeros las primeras personas que hayan desarrollado la empresa, pues lo van a saber absorber. Pero luego te va a impedir crecer. A la larga eso te impide crecer porque estás siempre absorbiendo tú los baches, ¿verdad? Mira, hay un tip, si lo queremos llamar así, que lo hemos comentado muchas veces, porque cuando tú escuchas hablar de recursos humanos es muy habitual decir, no, el equipo es lo más importante porque para mí lo es, ¿vale? Y se conforma un equipo bueno, pero repitiendo lo que he dicho al principio, creo que tampoco es necesario que haya superestrellas. Es decir, tiene que ser gente con unas habilidades para formar equipo, pero cuando digo es equipo, ¿no? Esto no es los galácticos, como en el fútbol, ¿no? Haciendo analogía con el fútbol de, oye, hay 2 estrellas ahí, son estupendas. No, yo creo que un equipo funciona bien cuando todos más o menos tienen un nivel parecido y funciona. ¿Por qué digo eso? Porque lo que creo que hace que una empresa dure, y nosotros llevamos 20 años, es que la empresa establezca procesos y procedimientos. Y muchas veces esos procesos y procedimientos para hacer cosas vienen dados de la propia gente. Y voy a poner un ejemplo para que se me entienda. Tú tienes el más fácil, ¿no? Tienes un comercial estrella. Un comercial que vende, que te trae ventas. Es al principio. Tú has contratado imagínate que has contratado 2 comerciales y viene uno y es que vende como... Y tú no sabes cómo lo hace. Pero vende, te trae ventas. El tío viene y trae un montón de ventas
y es que es estupendo y tal. Y entonces tú intentas absorber esas ventas, por ejemplo. Si nosotros tenemos una empresa de instalaciones, pues te vende instalaciones, muchas y buenas, y entonces tú estás absorbido en vender. El otro no vende tanto. Es un comercial bueno, normal y tiene su forma de hacer y tal, no sé qué. ¿Qué pasa? Que tú, como el que vende mucho, te vende mucho, tú te acostumbras a eso y empiezas a fortalecer otras áreas y te olvidas de la venta. Y resulta que ese que vende tanto, pues llega no sé qué otra empresa, le ofrece no sé qué tal, se tiene que ir, porque oye, le han ofrecido y tal, tú lo entiendes, porque también esto es libre mercado, y de repente no eres capaz de replicar lo que hacía. Es decir, tú no tienes un procedimiento de venta, tú no sabías cuál era, cómo hacía el procedimiento de venta. Entonces, es mucho mejor, o sea, para la empresa a futuro, no a corto plazo, porque evidentemente alguien que te tenga mucha venta es estupendo, ¿verdad? O sea, has vendido. Pero a medio y largo plazo es mucho mejor tener, en ese caso concreto que estoy diciendo, tener unos comerciales, oye, que vendan y tal, y tú establecer, oye, ¿cómo puedo hacer que vendan más? Y entonces tú empezar a establecer procedimientos, es decir, e implantarlos. Y repartir ese conocimiento y darle esos procesos a los dos comerciales. Y los dos comerciales empezarán a vender más. Y ese conocimiento de cómo se vende y ese mecanismo de cómo se vende o las herramientas que tú le hayas dado y tal, es parte de la empresa. Si mañana cambia un comercial y viene otro, tú tienes unos mecanismos que le vas a dar que funcionan. No te has basado en que alguien sea... Es muy difícil que vayas a poder crecer con una superestrella. Lógicamente tendrá unas limitaciones, a veces en el tiempo, porque se te va, o a veces en sus capacidades de que no puede hacer más, entonces no vas a poder crecer. Evidentemente lo que hay que crear son procesos. Claro, entonces cuando se habla de un buen equipo, yo creo que es en todo el sentido de la frase, es decir, Sí, de equipo, no de la persona individual. Eso es lo que hace. la creación de procesos. Claro, te va a ser más fácil mantener un restaurante que sea una franquicia de hamburguesas, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? donde todas las personas están integradas dentro de un proceso y son perfiles que puedes sustituir con facilidad. Está pensado para eso y es un proceso, es una fábrica, ¿verdad? De hacer hamburguesas que imagínate un restaurante que montes con un superchef. Pues eso ya hay muchos de eso ya los conocemos, ¿no? Que luego tienen problemas económicos porque la mayoría, al final no llegan a sostenerse en el tiempo. La mayoría lo conocen ellos. Claro. El mundo de las estrellas Michelin pues es poco rentable en general. No hay casos de estrella. Porque no es la superestrella y el super equipo que tiene alrededor y eso es muy difícil de mantener en el tiempo. Pero montas una hamburguesería tipo franquicia que sea todo estandarizado y bueno, pues las personas que están ahí están trabajando dentro de un proceso que hace que sea mucho más fácil incorporar a ese perfil. A ver, lo interesante es que las personas que componen ese equipo, que están dentro de ese proceso, también entiendan el proceso y tengan capacidad de mejorarlo, ¿no? O sea, de comunicar. Sí, esa es parte de la cultura, ¿no? Que tú sepas transmitir a toda la gente del equipo, oye, que me puedes dar ideas de cómo mejorar esto y que... Sí, no se trata de que sean robots ni mucho menos, ni de que digas, no, son piezas totalmente sustituibles, no se trata de eso. Pero sí que, y además se trata de hacer puestos de trabajo que estés bien en ellos. Es un poco lo que intenta, porque si no la gente luego tampoco quiere trabajar. No, eso es lo que vamos a Esa es otra, que es otro tema. Que ahora hablaremos. Pero antes de pasar... que no se me vaya la... Antes de pasar a ese punto, quería dejar puesto un par de temas. Primero, y bajo nuestra experiencia, ¿contratar gente con experiencia o contratar gente joven? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que a nosotros o hemos visto? Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Correcto. Nosotros hemos contratado a mucha gente joven y la principal ventaja, diría, es que absorbe muy bien la cultura de la empresa. Es decir, esto que estamos hablando, los procesos, la forma en que trabajamos, lo absorbe muy, muy bien. Y si tú das con las personas adecuadas, tienen un crecimiento tanto personal como laboral muy rápido. O sea, tú ves que la curva de absorción de eso es muy rápida. Desventajas, no tienen experiencia, cometen más errores, requieren un poco más de tiempo, pero a medio plazo, a nosotros
en muchos casos nos ha funcionado porque has encontrado gente con mucho valor que simplemente era joven y a lo mejor en otros sitios pues no la querían contratar simplemente por esto, ¿no? También tienes más riesgo de movilidad. Sobre todo si Sí, cuando son y es normal, pero precisamente si te apalancas en lo que hemos dicho antes, tú serás fuerte. Es decir, si tú asumes que el hecho de contratar gente joven sin experiencia te obliga a darles formación, a generar procesos para que ellos los sigan y vayan creciendo, Claro. si esa gente se mueve, mañana tendrás más facilidad, oye, pues vuelvo a contratar a alguien y le cuento ese proceso, ya lo he establecido, tiene unas herramientas de la mano. A Y veces tal. es más sano tener cierta rotación Eso es. en parte de la plantilla que el estar siempre con la misma plantilla. Sin duda. Lo puedes tener en determinadas áreas, en determinados puestos y bueno, o en determinados equipos, pero es cierto que en otra parte pues la rotación también es sana porque vienen ideas nuevas y se Sí, forman pues- otras cosas que no habías pensado. La gente con experiencia, pues también tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. La parte de adopción de la cultura a veces es más difícil, Sí. porque ya viene con su sesgo de donde haya trabajado antes, de cómo es, le cuesta más adaptarse a la forma de trabajo. Y siempre está la frase, yo me acuerdo siempre cuando hemos contratado gente que tenía bastantes años de experiencia, no, es que esto lo hacíamos así, o sea, es como que le cuesta el cambio, ¿no? El cambio de, no, ya, pero es que nosotros lo hacemos de otra manera y es la clave de nuestro éxito, o entendemos que lo será, o queremos probar esto y es más difícil, ¿no? Sin embargo, muchas veces también hay que ser permeable a las ideas que viene gente de otros sitios, ¿no? Y yo creo que muchas veces aporta. O sea, gente que viene con experiencias diferentes a las que hemos vivido nosotros, te aporta. Aparte de que cuando tú le das ya un trabajo que hacer, pues posiblemente hay ciertas habilidades, esas que hablábamos sociales, que ya las tienen adquiridas y les es más fácil, ¿no? El Al final, todos estos consejos, claro, depende, porque hay que tener siempre presente que cuando dices un consejo, dices, nosotros, bueno, es la experiencia que hemos Es tenido. la experiencia. Depende del momento en el que se encuentre la empresa Sí. y depende del Eso es contexto balancear. en ese momento, claro. No Sí, es lo balanceando. mismo una empresa que acaba de empezar que una que lleve X tiempo, Sí, pero que el tamaño de otro. Pero bueno, la experiencia nuestra es verdad que ha sido esta, que Sí. en el momento actual, que ya la empresa ya existe, ya tiene una continuidad, pues vemos que efectivamente incorporar personas y formarles para lo que van a hacer, personas jóvenes, es más acertado, ¿no? Bueno, no es que sea más acertado, quiere decir que no es un cambio. En este momento, para esta circunstancia, ¿no? No, me refiero que no haya que ponerle una X porque sea joven y no tenga experiencia, que le va a aportar a la empresa, que va a ser que, Claro, eso o es. sea, a nosotros nos ha funcionado. Y en otros momentos hemos cogido gente con experiencia y también nos ha funcionado. Y también nos ha funcionado. O sea, depende del momento y, Eso es. y De hecho, de las circunstancias. en ese sentido, lo que nos ha funcionado a la hora de trabajar con gente joven es tener un acuerdo con grados superiores de formación profesional que hagan las prácticas y Eso se es. te ayuda. A descubrir. Eso es. Nosotros la verdad que eso nos ha funcionado muy bien, que es algo que podríamos recomendar a empresas de todo tipo, si tienen, que es lo habitual, institutos de formación profesional cerca o universidades también, por supuesto. Establecer acuerdos de colaboración y tener una rotación de gente en prácticas. Y la verdad que nos ha venido muy bien para tratar con gente joven, para captar talentos, en fin, que es algo que creo que en este sentido podríamos recomendar. Sí, además que compensa, porque nosotros nos vamos haciendo más viejos. Sí, Y si contratas gente joven, por lo menos te permites el lujo de decir, la edad media es tanto. Sí, y tanto a ti más joven. ya, sí. Pero también te dicen, sí, como mi padre, joder, tal. Ya. Y te dice que tiene Eso te dolía mucho. Sí, eso le duele mucho. La semana pasada eso te dolía mucho, ¿eh? Sí, te dolía. O mi padre que tiene tu edad. Bueno, no dijo que tiene edad, dijo la edad, 50 y pico. Y... Entre medias, luego, al principio que esa gestión se hace cuando hay muy poca gente en la plantilla, se hace muy manual todo, pues igual que hemos dicho en otros sectores, al final casi te ves obligado a tener algún tipo de herramienta que te ayude a gestionar, ¿no? al personal, porque, claro, se trata de que tienes que controlarle pues la parte de contratación, la parte de onboarding, es decir, la parte de cuando llega, pues qué información le tienes que dar, que además hay una información legal que hay que cumplir y que tiene que firmar y que tiene que hacer una serie de pasos para que se integre dentro de la empresa. Y luego hacerle un seguimiento a esa persona a lo largo del tiempo que esté dentro de la empresa, pues te obliga casi a tener algo que te ayude a esa gestión. Nosotros en este caso, por ejemplo, el software que utilizamos es el de Factorial, Factorial, sí. ¿no?
solamente y exclusivamente para recursos humanos. Creo que es la única herramienta, o de las pocas herramientas fuera de nuestro ERP. Sí, fuera de Odoo. Porque en Odoo tenía, pero bueno, le faltaban cosas y no nos planteamos nunca hacer el módulo específico y tal. Aunque nuestra filosofía es todo integrarlo dentro de Odoo. Pero en este caso, bueno, optamos por utilizar esta herramienta para que nos facilite esa gestión. Entonces, yo a todo el mundo cuando llega a un cierto nivel, pues que utilice algún tipo de... Un tipo como este. Sí, algún tipo de Por cierto, herramienta. los fundadores nos han copiado y tienen un podcast que se reír. Un salón. María se las redes. Hay que reconocer que nos ha inspirado a la hora de empezar este podcast, sí. Sí. Y bueno, y luego, por último, el último tema, bueno, una vez que tienes a gente aquí, que es lo que hablábamos antes, pues les tienes que fidelizar, ¿no? Entonces, más allá que tú tengas que le transmitas toda esta cultura, también hay que entender, efectivamente, que son equipos, que son personas, que tienen sus propias necesidades, que el trabajo debe ser un sitio donde se esté a gusto, porque al fin y al cabo... Pasas media vida. Sí, muchas horas. En general, nosotros cuando entrevistamos intentamos preguntar a la gente si va a estar... O sea, le explicamos el puesto de trabajo y si eso le va a gustar... si va a estar a gusto en eso, ¿no? Porque al final es importante, tú quieres que todo el mundo esté a gusto. En este sentido, bueno, nosotros intentamos hacer varias cosas, como hacemos eventos, hacemos un par de eventos al año un poco para hacer equipo, que se diviertan, tenemos unas oficinas cómodas, tenemos luz, sí, tenemos flexibilidad, teletrabajo, ciertas cosas que hemos ido incorporando. Tenemos un gimnasio que no utiliza nadie. Yo lo he usado. Tú lo has usado una vez, sí. No, Pero sí. puedes decir que lo has usado. No, 6 veces, sí. Bueno, Luego ya paré. Sí, sí. tenemos que No, porque no me favorecía ese decir, pero estaba fenomenal. y motivar ese uso. Tenemos fruta, El uso de Claro. diario. al final. Sí, bueno, intentamos hacer cosas para que ese clima y todo pues sea idóneo, la gente, pues, oye, pues esté a gusto. Y eso es importante también, ¿no? Porque, claro, cómo captas el talento y cómo captas a gente y tal, no sé qué, pues, evidentemente tienes que pagarle un sueldo. No todas las empresas o negocios, o depende del estado que esté, puede pagar lo que quiera. Es decir, al final tú tienes que cumplir unos números, ¿no? Pero también puedes cubrir ciertos aspectos que son importantes, ¿no? Que precisamente eso, el ambiente de trabajo, la flexibilidad de todo eso, hay que intentar compensar un poco con todo. Y todo eso hay que pensarlo. O sea, no pensamos aquí que tú eres que yo lo he visto en muchos emprendedores que, no sé, a lo mejor tienen un lado de dioses o de no sé qué y piensan que las personas que contratan tienen que estar a sus órdenes y no sé qué. Oye, perdona, ¿no? O sea, tú has iniciado un proyecto... Un colaborador. Claro, tú has iniciado un proyecto... Sí, a ver, en el área de recursos humanos hay que tener en cuenta que hay muchas cosas que son gratis. Para la gestión de recursos humanos, es decir, simplemente el dar las gracias por un trabajo bien hecho es gratis, ¿verdad? No te cuesta dinero y puede motivarle a una persona, ¿no? O el tratar bien, bien como concepto general a la persona, a los empleados, y tener unas oficinas agradables, no sé, facilitar a alguien, imagínate una plaza de parking, a lo mejor a la empresa le resulta eso gratuito y sin embargo la persona lo valora más que te iba a decir que un aumento de sueldo. No, el aumento de sueldo está bien, todo el mundo lo va a valorar, pero sigue siendo también una cosa puntual, a veces que se produce en un momento del año, pero a veces valoras otras cosas que son muy indirectas y muchas son gratis, ¿verdad? El que la empresa, como hacemos nosotros, pues 2 veces al año pues haga eventos y te lleven a un sitio, a una fiesta, todo eso eso ya no es gratis. Tiene un coste. Tiene un coste. Pero son actividades de un menor coste, ¿no? Bueno, hay dos que hacemos. Pero hay muchas más gratis, que seguro que se os ocurren. Sí, bueno, hay dos cosas que hacemos, que es transparencia. Es decir, nosotros hacemos una reunión que llamamos reunión corporativa. A ver, cuando seamos 1000, pues no se podrá hacer. O sea, se hará de otra manera. Pero eso tampoco es gratis, pero también se hace con otra idea, pero el dentro de esa reunión incorporar ciertas... No, hacer partícipe a la gente del proyecto. Eso sí es gratis. Tú le enseñas todo, lo bueno y lo malo, los números, de cómo va, tal. Entonces, eso crea un clima también de pertenencia y además evita un problema que nosotros detectamos muy al principio, cuando todavía éramos bastante menos, y es que cuando tú no, simplemente porque el día a día te lleva a ello, no porque no lo quisieras decir, ¿no? Que cuando tú no dices información,
la gente empieza a hablar. Oye, hacemos esto porque... O sea, empieza a buscarle razones de movimientos que hace la empresa y tal. Pues mira, no. Yo te explico todo lo que hace la empresa, todos los números de los departamentos, cómo funcionan y tal, y tú ya lo sabes. Y todos vamos enfocados en esa línea. Eso es una cosa que hacemos. Y otra cosa que hacemos, todavía a día de hoy, llegará un momento que procuramos una vez al año reunirnos con cada uno personalmente. Eso es. Para que nos cuente desde su punto de vista cómo... Eso es. Vosotros, yo he visto, en la experiencia mía como empleado, pues he visto en estos años que hacéis cosas que están en esa lista de cosas gratis. Y yo eso lo veo fantástico para la gestión de recursos humanos, que es lo que estamos hablando hoy, porque a veces recursos humanos, es una cosa que he llevado muchos años hablándolo, pues haces actuaciones que cuestan mucho dinero. Pues le subes el sueldo, pum. Pues a lo mejor es la única cosa ya que esa persona le retiene en la empresa, el sueldo. Sí. Porque no hay nada más. Porque el resto es una empresa de mierda, que trabajas mal, pues puedes llegar a esa situación. Porque no hay cosas que son gratis. Como muchas de las que hacéis como todo eso que estás nombrando, como la forma en la que os dirigís al resto del equipo, todo eso es gratis. Pero hay que saber hacerlo. Claro, si estuvieras todo el día gritando, por ejemplo, pues luego tienes que pagar más dinero para que la gente se quede. Claro, sí, si estás hablando de una manera normal y hablas con personas, tratándolas como personas, pues es más fácil que la gente se quede. Esa es un poco la diferencia. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y es muy difícil como empleador. Yo cuando he sido empleador en cosas más, en proyectos mucho más pequeñitos que el vuestro, a mí me ha costado. Yo como tengo una persona que realmente era yo el empleador, es muy duro. Es que hay que aguantarle, hay que aguantar a la gente. Sí, es difícil. Yo lo reconozco. Sí, pero nunca... ¿Eres tú el empleador? Uf. No, pero hay un consejo... Yo creo que hay un consejo que también, evidentemente, cuando tienes que dirigir un equipo, al final tú tienes que dirigirlo. Es decir, tú tienes que corregir cosas y tal. Pero siempre, desde el respeto y entendiendo. O sea, tú no estás por encima. Eso es. Tú tienes otro rol. En el que tú hagas esa gestión de recursos humanos, que al final lo es constantemente, es durante las 8 horas del día, estás haciendo esa gestión. 8 y 12. O 12 las que toquen. Bueno, también 8, porque yo lo he visto que tú lo has hecho y te has preocupado algún día tal. Oye, que es la hora, hay que irse. O sea, Sí. Yo te he visto hacer eso y yo me he quedado sorprendido. Digo, joder, eso en otra empresa habría que verlo, que venga Bueno, el jefe a decir, oye, que tenemos Sí, que irnos. es nuestra filosofía de empresa. Entonces, eso es difícil. Otro dirá, que se quedan aquí, tal, gratis, va, estupendo. Ya. No. Bueno, Y al final, casi, ¿qué consigues con eso? Pues que las personas se queden cuando realmente hay que quedarse y cuando ven que las cosas son importantes, no por cumplir el expediente y hacerlas. Eso entra dentro de Esa es la cultura. Sí, eso hablaremos un día de la cultura y lo importante que significa eso de la cultura. Y esos recursos humanos, yo siempre lo he pensado. Muchas cosas que el empresario tiene que tener en cuenta que son gratis y hay cosas que tienen poco coste y ahí siempre hay que intentar utilizar todas esas estrategias hasta llegar a la estrategia final de, pues te pongo mucho más sueldo para que te quedes porque si no veo que estás cabreado. Porque, no sé, es la que tiene menos recorridos y todas las otras no están solucionadas. Que en ese sentido el sueldo a veces, lo hablamos mucho nosotros también, el coste de una persona no es tanto el salario en bruto, sino lo que te aporte y el valor que tiene, que a veces también a la hora de medir cuánto pagar y no pagar, que es otro punto de los recursos humanos, pues no es solo sueldo, es todo lo que estamos diciendo. Sí, efectivamente, eso es luego una persona por lo que te puede aportar y la evaluación que haces. Claro, en cuanto al coste, bueno, es que el coste es otro tema de recursos humanos, pero bueno, no es para el tipo que tenemos, pero claro, el coste de una persona es muy alto. En general muy alto. Es el doble, en general, el doble de lo que recibe la persona. Sí, como punto negativo que no hemos comentado antes de contratar gente joven y gente con experiencia, hoy en día, eso no pasaba tanto hace años, pero con todas las ventajas que hemos dicho que tiene contratar a gente joven, sí que es cierto que hoy hay un inconveniente. Y es que tú cuando contratas una persona joven, que puede tener todo ese potencial de que hemos hablado, pero hay un periodo en el que no te va a aportar. O sea, tú estás invirtiendo. A diferencia de a lo mejor de alguien con más experiencia, que posiblemente rápidamente produzca la empresa. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tú no tienes mecanismos a día de hoy de contratar a gente sin que te cueste ya un dinero. Es decir, el SMI es un límite por debajo que tú no puedes obviar. Y como eso va subiendo,
pues tú te encuentras que si quieres contratar a una persona joven de 20 años que no tiene experiencia de nada, oye, que puede ser que, oye, parece que, pero tienes que invertir en el dinero Sí, ya a un cierto nivel. El nivel está... El listón ha subido mucho, sí, para incorporar gente. Y yo creo que eso que es un problema para la contratación de gente joven, pero por eso digo, yo animo a la gente que no vea ese límite y que somos el país de Europa y de la OCDE con mayor paro juvenil. Algo tendrá que ver. Bueno, es que esto no ayuda. Claro, Sí, pero bueno, que tiene que ver. como no nos gusta meternos en términos en historias políticas o valoraciones políticas, pues bueno. No, por eso abrimos No es política, es la... Sí, es política, pero bueno, Sí, ni estamos en ello ni nos apetece. O sea, simplemente decir que efectivamente es un hándicap porque a la hora de contratar a una persona joven el coste es similar al de una persona con experiencia y entonces dice, joder, para esto, pero bueno, aún así seguimos apostando por gente joven. Y bueno, ahí están los datos. De los que somos, hay un porcentaje altísimo que son jóvenes que han empezado con nosotros en las prácticas de formación profesional. Claro, ellos llevan años, ya no son tan jóvenes. No, sí, bueno, pero la semana pasada hemos incorporado a 2. Sí, eso sí, pero bueno, vamos renovando y vamos creciendo, pero que ya hay gente que ya lleva Sí, años, ya no son tan jóvenes. Comparándolo con nosotros, sí. Claro, no son tan jóvenes. Podrían ser tus hijos, pero no son tan jóvenes. Sí. Bueno, hay un montón, la verdad es que esto de recursos humanos da para un montón y cada uno de estos puntos... Y cada pata es más específico. Sí, y del coste, esto aparte del coste tal, que es muy parte también yo creo que para cualquiera que se plantee contratar, es realmente cómo amortiza una persona, el coste que eso conlleva y bueno, muchas cosas, ¿no? Pero bueno, es una introducción. Como va a haber mucho tiempo de podcast, pues ya retomaremos esto y haremos doble clic en cualquier parte de estas, ¿no? Sí. Si queréis, lo que podemos por avanzar rápido es las 3 partes que nos quedan, que es un poco las noticias. Sí, pero vamos, yo voy a resumir un par de días, así 3, sino un poco cruza incluso. Sí, cuéntanos. Por un lado, he visto unas valoraciones y unas inversiones en un tipo de compañía que no conocía. Resulta que hay empresas que te permiten invertir en mercados de predicción de eventos. Y os voy a poner un ejemplo claro. A ver. Sí, tú inviertes en la predicción, esto es un ejemplo real, de que el próximo papa, cuando falleció el anterior, de paz descanse, iba a ser el que ha sido. Entonces tú apostabas por un evento que va a ser este el papa, otro apostaba por otro. Cambio de invertir a apostar. Perdón, así. Bueno, eso es cierto. Le llaman inversión de predicción de eventos, pero realmente es apostar. Se usa mucho para política. El Trump Kamala. Y resulta que hay un par de empresas, lo que pasa es que lo venden que ellos te recomiendan en base a la IA predice y tal. Bueno, hablan mucho como ahora se mete IA con calzador, pero el caso es que hay 2 empresas, yo no las conocía, ni conocía que esto existía. Una se llama Kalshi, Kalshi, y otra se llama Polymarket. Bueno, pues Kalshi ha captado 185 millones para una valoración de 2.000 millones de euros. O sea, es que ahora, claro, a los de miles de millones con una facilidad. Y la otra es Polymarket, que ha captado 200 para una valoración de 1.000. Entonces, a mí me ha sorprendido, primero, que haya tanto negocio en algo tan, que comillas, un poco absurdo, me parece, ¿no? Que la gente juega o apueste o invierta. Sí, estarán reguladas por el sector del juego, ¿no? Supongo. Y Bueno, son casas de apuestas. Sí y no. Al final. Sí y no. Resulta que en algunos países, o su intención era regularse como en el tema financiero, y en algunos países se lo han prohibido. Bueno, ahí hay un rollo ahí, sí, legal muy curioso, que eso es otra cosa. Yo solo quería hablar de que hay un sector, estas son 2 de ellas, pero hay más. Me ha sorprendido, ¿vale? Y ahí queda, y bueno, ellos hablan de IA. Bueno, IA para predecir que iba a ganar Trump o iba a ganar Kamala es un poco absurdo, pero bueno. Pero están invertidas, o sea, les han invertido. Sí, tú inviertes. O sea, es que no, quiero decir, la empresa... sí, los millones que te he dicho, la barbaridad de millones que te he dicho. O sea, una de ellas rondas de inversión, ¿no? Han captado 200 millones recientemente. 200 millones. 200 millones y valorada en 1.000. Es decir, que el que ha entrado ahí han entrado un 20%. Entonces, bueno, sorprendente, ¿vale? Esto es como lo que hablamos la semana pasada, que lo volví a escuchar de nuevo por ahí, que comentó Frank de la empresa esta que había hecho una aplicación para ayudarte a mentir. Sí. Todo esto, que le habían invertido 15 millones. Sí. Sí, 15 Lo hablamos el otro día. 15 millones, sí, que es sorprendente. O sea, ya surgen aplicaciones. La verdad es un poco ahí... No sé, es raras. Sí, es raras, pero bueno, ahí está. Y por contra yo veía una empresa que parece interesante, una empresa india de drones, ¿vale? Que evidentemente tienen aplicación militar, aplicación de seguridad civil, etcétera, que ya tiene 600 empleados y demás, y han captado 100 millones, que dices, joder, proporcionalmente a mí me parece más potencial a nivel social y a nivel
productivo, pues una empresa de drones, y pues no, capta mucho más una empresa dedicada a que la gente se dedique a invertir, a apostar bueno, tonterías, ¿no? Pero en temas de que si gana uno u otro, ¿no? Me resultaba curioso. Es una empresa india que se llama Drones Ref Enfir. Bueno, es una empresa india, si lo pones, empresa india de drones que acaban de invertir. Y un poco por ver la diferencia de valoraciones y de dinero que se capta en un sector y en otro. No sé, a mí me parece que esto parece como más potencial. A lo mejor es que tiene más competencias o menos posibilidad de crecimiento. Pero bueno, a ver. Otro dato interesante a nivel empresarial, pues que cada vez más las tecnológicas, como tienen una demanda brutal de energía, están comprando directamente o invirtiendo directamente en plantas de producción de energía. De hecho, salió una noticia reciente que... ¿Fotovoltaicas o en general, por ejemplo, Google ha invertido mucha pasta en un nuevo sector de producción que se llama Fusion System, que está basado en energía de fusión, que todavía parece que no está claro, pero ya dan por hecho que en pocos años, al nivel que están, que van a sacar plantas microplantas de fusión para poner, entiendo que al lado de las propias granjas de servidores y de tarjetas de Nvidia, etcétera. Y bueno, pues ha invertido Google 200 millones. De hecho, en 2024 compraron directamente 8 gigavatios, ahí sí, de energías renovables. 8 gigavatios, o sea, fijaos que ya las compañías están comprando casi como un país, o sea, ya consumen energía a nivel brutal y lo compran para tenerlo garantizado, o sea, lo compran ya a priori o invierten directamente en la planta de producción. Entonces, bueno, que cada vez más las compañías tecnológicas relacionadas, evidentemente, esto viene con el tema de IA y de todo el recurso energético que se va a necesitar, se están metiendo directamente e inyectando pasta en el sector, ¿vale? Y bueno, también quería comentaros que el Robotaxi de Tesla tiene un acuerdo con Austin en Texas para desplegar ya taxis autónomos y bueno, ya se están probando, o sea, eso ya... Eso lo sigues muy de cerca, ¿eh? Te llama Sí, mucho la atención. le gusta. Me llama la atención porque yo creo que es uno de los puntos en los que se va a reducir muchísimo, pues eso, los puestos de trabajo, los taxistas, los Uber, los conductores de Uber, no sé. Es un ejemplo para mí de la sustitución de humano por inteligencia artificial / robot, en este caso son vehículos, y me resulta curioso. Y bueno, poco más. Yo creo que con el tiempo que vamos no Sí, muy bien. dejamos un punto aquí de noticias. Bueno, pues Frank, que nos cuenta alguna... Mira, Una noticia estaba mirando por curiosidad que me llama la atención. Hablabas de cientos de millones y estaba buscando por aquí la última que yo creo que la hablamos, que estaba la última adquisición de Meta, que creo que era Scale AI, que es una empresa de inteligencia artificial. Claro, eran 14.800 millones. Las últimas hablan de... Ya. Son Sí. barbaridades. O pagan 15.000 millones por adquirir una empresa para quedarse con toda la tecnología y el personal. Y precisamente esta semana se hablaba en relación a recursos humanos. Igual, Meta, yo creo que lo comentó Fer hace unos días también, me suena. Siguen con la estrategia Sí, lo comentamos. de robar empleados, ¿verdad? A OpenAI y Anthropic. Y entonces esta semana han vuelto a hablar de eso porque ya salían los nombres de los empleados que se han empezado a incorporar. Algunas de ellas. Y luego de OpenAI había noticias que decía como, no, estas personas que son clave no se han ido, pero 3 sí se les han ido. Sí. Que los nombres de aquí no pero los no desmentía de los 100 millones. Pero bueno, tampoco lo va a confirmar. Claro. Bueno, aquí siguen hablando de lo mismo en estas noticias y son más recientes. No sé si lo llegó a desmentir, pero puede ser que algunos, porque sí que estaban tocando a los CEOs de muchas empresas de inteligencia artificial que sí. De reciente creación y estaban captando todo ese talento pues para con lo que tiene Meta ahora mismo, que es con mucha pasta, ¿no? Porque sobre todo lo que tiene mucho capital, entonces está invirtiéndolo para intentar hacer una división de superinteligencia artificial. Lo que pasa es que es curioso, con la AGI de... Nos extraña, y me extrañará siempre, que hablemos de bonos de ese nivel, hablando de tecnólogos o CEOs de 100 millones, cuando eso lleva siendo el pan nuestro de cada día en deportes como fútbol o en finanzas, sí. En finanzas, dices, bueno, pues hasta ahora han llegado, ahora los tecnólogos... Sabéis que esas noticias que están ahí hay gente que dice que era un poco una estrategia de Sam Altman. Sí, pero igual. Para un poco cortar esa captación, que sí que la hay, pero no a ese nivel, ¿no? Porque para los que le ofrecían menos dinero de esos 100 millones, decir, ostras, a mí me han ofrecido bastante menos que esos 100, ¿no? Entonces, no voy a coger la oferta. Era una estrategia, pero bueno, a saber la realidad. Lógicamente, pero le da igual 100 que mucho. Ya.
¿Qué más da? Sí, pero bueno, mejor que seamos los ¿A ti te han ofrecido algo? Fran, ¿a ti te han ofrecido algo? Bueno, no puedo... A rechazar. No puede comentar esto, ¿vale? No puedo comentarlo, no puedo. delante de tu Como sepa, representante. no puedo ni negarlo ni confirmarlo. Ni confirmo ni desmiento. Vale, soy de... Miento, vale. Luego, mira, más cosas de esta semana. Yo he pedido unas, que lo sepas. Ahora te lo explico. Ha presentado Xiaomi, no sé si os lo habéis visto, unas gafas exactamente iguales a las de Ray-Ban de Meta. Y con que... Pero en marca propia. Con mucha... sí, con marca propia. Se ha Pero no me presentado acuerdo. en un evento que acaban de hacer, no sé si ayer o tal, en China. Esto no para, ¿eh? Y cuando digo que he pedido unas es porque mi hijo ha salido para China para estar allí varias semanas. Para las gafas. Y le he dicho, me tienes que traer las gafas. No vuelvas, porque solo las venden en China. Pero te va a hablar en el chino. Te va a hablar en el chino. No, a ver, no creo que las compremos, las va a probar, porque están adaptadas ahora mismo el modelo inicial al perfil de cara chino. Que es diferente al europeo, por lo visto, ¿no? Entonces, ¿Eso? sí, eso lo explicaban en el evento. Entonces, están adaptadas de otra manera y a lo mejor son un poquito más pequeñitas, pero yo las he visto de las imágenes idénticas a las de Ray-Ban de Meta, con las mismas capacidades, pero con mucho más capacidad de proceso y a nivel técnico bastante mejor. Y a nivel estético. Batería, por ejemplo, el doble de duración la batería. A nivel estético son muy similares. Sí. ¿Vale? Son muy similares. Bueno, pues lo paso aquí, lo pongo aquí. La estética Sí, es algo muy subjetivo, claro. Claro, lo pongo para que la gente la vea. Para que vea, sí, que a nivel estético es muy similar. ¿Lo tienes? Yo creo que sí, que se quedó esto puesto. Y Posiblemente no está puesto. No está puesto. Bueno, no lo tenía previsto. Pero bueno, son muy parecidas las... Xiaomi. Yo creo que ya sí que lo tienes. Sí. A ver. Sí, ahora sí. Vale. Sí, ahora sí, Sí, las vale. veo. ¿Vale? Para que se vean un poco. Sí. Vale. Están muy bien las gafas. ¿Vale? Que han presentado. Son, sí, muy parecidas a las de... Y ha sido A los de efectivamente Pero no pone Ray-Ban. en un evento, no con el Ray-Ban, ¿vale? Bueno, pues... Tienes un peso muy reducido y en otros artículos he leído pues las características y la comparativa Sí. y las ponemos bastante mejor a nivel técnico y sobre todo de batería. ¿Ah, sí? De batería hablan que estas tienen hasta 8,6 horas de uso frente a las otras que hablaban de 4. No sé en qué contexto es de horas de uso, con qué carga. Bueno, habrá que verlo. Lo que pasa es que Xiaomi con todas las cosas tecnológicas pega muy fuerte, ¿verdad? Sí. Con todos los gadgets y todos los productos de este tipo. También el precio, hablaban de un precio bastante asequible. No sé si más, 200 y pico euros, a lo mejor similar. No sé, por ahí anda. A ver, es que dependen, sí, depende si las compra. Tenían dos modelos, la que sí que luego permitía, que era un poquito más cara, la que permitía que fueran cristales fotocromáticos y las que no. También está el fotocromático, que fotocromático lo puedes regular tú, no lo haces automáticamente. Entonces tienes aquí un mecanismo en la patilla que tú lo vas haciendo en el vídeo del evento y lo vas oscureciendo a volumen. Pero ¿qué uso Es tan curioso. ¿Qué uso le daríais a día de hoy? O sea, hoy te la pones para hacer deporte y ver cómo lo has hecho. Bueno, para ligar, tú entras a un bar y apuntas con las gafas y te va diciendo la IA, pues esa sí, esa no. Por ejemplo. Porque está entrenada con tus gustos. Ahora mismo ya sabemos que esas no tienen pantallita, Sí. como las que dicen las de Google que van a tener. No son de realidad aumentada, no son que tú no ves nada, pero sí que escuchas lo que te va diciendo la inteligencia artificial y la inteligencia artificial está viéndolo todo. Entonces son muchos usos, ¿verdad? Sí, ¿Tú ya lo has probado? sí, yo las tengo, o sea, pero Sí, sí. a ver, si las gafas esas, un día las enseñamos aquí, Sí. ya lo sabéis, o sea, tú puedes grabar vídeos simplemente diciendo, solo tienes un botón que te permite grabar, puedes estar escuchando música sin tener unos audífonos metidos en los oídos y escucha muy bien, o sea, que sustituye los audífonos. Tiene traducción simultánea. Pasaba con las gafas. Recibes la llamada. Traducción, sí, puedes hablar, por supuesto. Traducción simultánea. Claro, eso- Tú me estás hablando en... Bueno, ahora mismo las de Meta, no sé cuántos idiomas tienen, 4 o 5 nada más. Sí, bueno. Pero no bueno, está me mal. estás hablando tal, yo lo escucho ya traducido y yo cuando hable, si tú no tienes otras gafas, lógicamente que hagan la traducción, sale directamente de la aplicación que tienes en el propio móvil y yo te lo enseño, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, para viajar en algún sitio y tal, pues yo creo que está estupendo, ¿no? En ese sentido. Y luego lo que dice Fran, tú estás frente a lo que sea y le preguntas, oye, ¿qué estoy viendo? ¿Qué es esto y tal? Bueno, pues como información, si quieres, turística y tal. Bueno, tiene varios casos de uso. A nivel profesional, pues bueno, no sé. Todavía A veces nos no- ocurren cosas, ¿no? Me veo en Dubai todos, cada uno con sus gafas y, ¿no? Cuando vayamos a la feria de tecnología. Bueno, yo las llevaré y grabaremos algún vídeo que luego... Bueno, hablando con la gente, a lo mejor. Venga, creo que. Hombre, ahora mismo sí, No lo tienen, para pero te digo, traducción simultánea sí se puede utilizar, claro.
Cuando las gafas vean vídeos va a ser una... O sea, cuando tengas realmente el vídeo integrado en el cristal de las gafas y estés viendo algo... Ya. Yo fui pionero en eso, lo he contado una vez. Yo en casa las prohibí, o sea, las prohibí a mis hijos hace 10 años. Pero que Las prohibí un día, ¿Cuáles? todas, ¿Todas qué? las gafas. Me acuerdo un día desayunando y le dije a mis hijos, eran pequeños, digo, que sepáis que usar unas gafas de realidad aumentada en casa está prohibido. Digo, durante ¿Por las qué? comidas fui pionero, prácticamente ni existían, pero yo había visto los primeros modelos. ¿Tú te imaginas ahora hoy en día cuando todos los chavales lleven, ahora ya tienen, mis hijos ya tienen 20 y pico años, pero yo fui pionero en prohibirlas. Y no se va Bueno, a prohibir. ¿tú te imaginas cuando ahora se las pongan todos los chavales en casa, de cuando estés comiendo con la familia y en vez de hablar contigo estén viendo una peli o viendo sus cosas en la pantalla de las gafas y ya está, y pasen de ti? Bueno, lo está haciendo con el móvil. Ya. Ya, pero no te dicen, no, aparta el móvil en un restaurante o en casa, no, aparta el móvil. Bueno. Súper, yo la prohibí, pero la prohibí Quítate la gafa. hace 10 años, fui pionero. Cuando salgan os lo prohíbo. O sea, que vamos a ver bebés o niños pequeños con gafas para tenerles entretenidos en vez de... No, tú vas a estar hablando conmigo, de hecho ahora mismo me pondría la gafa y estaría pasando de ti. Estaría viéndome vídeo de YouTube, mis cosas, y hago como que estoy aquí contigo. O sea, que es un nivel de integración mucho más potente que, o sea, tú ves que, si ves que estoy viendo un móvil, imagínate los empleados, que hablábamos de recursos humanos. Ya. Como las Pues ahora nos pasa, ¿verdad? Que a veces pues ves a alguien y dices, joder, se lleva con el móvil ahí. Ya. Fran, sabes que te estás enrollando, ¿no? Sí, O sea, bueno, vale. Dale, que nos tenemos que ir. Nos Ya, tenemos- ¿Qué queda? No, queda que os enseñe la herramienta, pero no sé si va a enseñar algo interesante. Esa suena fatal. Que no nos lo vas a enseñar. Cortamos aquí. ¿Estás enfadado? No. No, ¿Pero ¿la viene noticia chula o no? Pero podemos cortar ya. tenemos para el lunes que viene. Chula. Podemos cortar ya, que la semana que viene. ¿Seguro? Sí, yo simplemente, bueno, iba a comentar que muy rápido había varias cosas. Al final lo dices. Lo que más ha hablado, me has preguntado seguro, lo que más ha hablado esta semana es toda ¿sabéis cómo es? La IA Act, ¿no? Toda la regulación europea de referencia a inteligencia artificial Sí. tiene que estar. Dijo que ahora en 1 de agosto va por fases. En 1 de agosto se activan otras fases, no las conozco todas en detalle, pero sabéis que es muy restrictiva respecto a la de Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay un debate abierto, no vamos a entrar en el detalle ahora, pero han presentado varios lobbies europeos, entre los que están también las empresas americanas, pues están ahí un poco con la Unión Europea ahora y han presentado otro documento para pedirles que bajen mucho los requerimientos de toda la ley de inteligencia artificial. Sí, bueno, Que de aplicarse tal cual está previsto con las leyes europeas, pues sabéis que va a hacer que muchas empresas pues no puedan utilizar sus modelos. pero es que es un melón tremendo, ¿eh? Sí, Podcast. bueno, pero El tema de la por legalidad. eso, por eso digo que ahora se está hablando mucho de eso Sí, sí. y es el tema más interesante porque eso es lo que va a hacer que hoy la inteligencia artificial podamos utilizar en España O no. y con Europa o no. No, nos quedamos Y de atrás. determinada manera, determinada otra, pero bueno. Pero está la cuestión. Era inevitable. Pero Era inevitable que es saliera. muy complicado, pero ahora se está hablando Para mí es un podcast específico y es complejo. Tendremos que prepararnos en qué punto Sí. Bueno, vamos al lío. Para acabar el podcast, pues Nos enseña la herramienta. una herramienta. Venga. ¿Vale? Entonces, la herramienta es. Hemos hablado hasta ahora os he enseñado herramientas que conocíamos todos, pero simplemente para que aquel que no la conozca o hacer un pequeño repaso de las típicas, ¿no? Hablamos de ChatGPT, de Gemini. Flux, ¿no? También, ¿o no? O sea, no. No, Flux no. Ah, no, se comentó. Eso era una noticia, Claro, pero es que me gusta. no como herramienta que veíamos una pequeña, potente, sí. una pequeña demo, ¿no? Ujú. Entonces, yo lo que quería es enseñar, y simplemente para ver en la potencia que tiene una IA, y sobre todo que creo que estamos en el año en el que eso despega. Cuando iniciamos todo esto de la inteligencia artificial, pues todos nos hemos ya al final acostumbrado, digo, cada vez más, a lo que es el ChatGPT, ¿no? Que inicialmente le hacíamos preguntas y nos respondía. Pero eso era la primera etapa. La segunda etapa, por así decirlo, es, oye, que sea capaz de interaccionar con el mundo, ¿no? Ujú. Entonces, eso a nivel práctico, ¿qué significa? Pues significa que pueda mandarte un correo electrónico, que pueda interaccionar con tu WhatsApp, que pueda encender una luz porque tienes un sistema domótico de lo que sea, que pueda interaccionar con un montón de herramientas que ya existen a día de hoy y que la inteligencia artificial, a través de lo que se ha llamado los agentes y esta filosofía de automatizar todo esto, ¿no? Pues te ayude eso, pues a hacer una tarea. Entonces, a nivel práctico, yo os quería enseñar,
y lo pongo por... A ver, que lo tengo por aquí. Vale. A nivel práctico, ¿eso qué significa? Significa que hoy en día eh, las inteligencias artificiales las puedes de una forma sencilla interactuar con todo eso que he dicho a través de unas plataformas que todo el mundo, para ellos, son accesibles. Por ejemplo, yo os voy a poner 3 ejemplos y os voy a poner el último sobre el que vamos a hacer una pequeña demo para ver qué significa eso, ¿no? Entonces, una de las herramientas más conocidas se llama Make. ¿Qué es Make? Make es una plataforma que a través de una interfaz muy sencilla, gráfica, te permite, a través de bolitas, por así decirlo, ir definiendo un flujo de una acción y que tú puedes integrar ahí una inteligencia artificial. No es que esté pensado exclusivamente para hacer una inteligencia artificial, sino que es un flujo que te permite integrar un montón de tecnologías. Pues sí, oye, estará pensado como una herramienta no-code, de esas que llaman. Es una herramienta no que no sepa programar, rápidamente puede integrar con una interfaz gráfica. Es de mucho interés. Sí. Yo ahora voy a enseñar la interfaz de la herramienta que vamos a ver, pero simplemente es por nombrarla y tal. Sobre todo para gente no técnica, es muy interesante. Si lo quiere probar, yo le recomendaría que lo hiciera con Make. ¿Vale? Y con Make podéis jugar y podéis hacer... Tienen el dominio make.com, lo que me ha costado eso. Sí, y podéis jugar ahí pues para hacer flujos de trabajo. Oye, recibo un correo y me lees los correos no leídos y si pone esto, entonces me haces un resumen con una inteligencia artificial, por un ejemplo, y me abres una línea en una tabla de Excel con lo que ponía el correo. Sí. Y mañana lo vuelves a hacer otra vez y tal, por ejemplo. Por ponerte un ejemplo. Bueno, Make. Si queréis algo mucho... Lo que pasa que Make, ya os digo, por así decirlo, no es que esté especializado en inteligencia artificial, sino que tiene flujos de trabajo en ese sentido. Leer el correo electrónico, crear una base de datos en no sé dónde, o crearte una línea en un Excel, o lo que sea, ¿no? O enviarte un correo electrónico. Tiene una opción freemium, veo. Sí, lo puedes probar gratis. Luego tiene opciones de pago. Luego tienes otra herramienta que se llama Flowise, que es lo mismo, con la misma idea, pero especializada en hacer agentes. Los agentes utilizan un modelo de estos de lenguaje para hacer acciones, de tal forma que utilizan una cosa que se llaman tools, utilidades, pues para hacer cosas. Entonces tú defines lo que hace esa gente. Oye, gente, tú eres un experto en atención al cliente y entonces cuando recibas una llamada de no sé quién, vas a agregarlo a una base de datos y tal. Entonces, me vas a dar una cita. O me vas a poner una cita en un calendario. Sí. El que él te ponga una cita en el calendario necesita una integración con tu calendario. Sí. O el que te agregue los datos de ese cliente en tu base de datos o en tu ERP y tal, necesita que esté integrado con esa base de datos. Bueno, pues estas herramientas te ayudan a hacer esas integraciones. Eso Flowise. Flowise ya sí que se está especializado en agentes de inteligencia artificial. La ventaja con el otro es, ya te digo, que es exclusivamente de esto, de inteligencia artificial, y que tiene una versión open source, o sea, tiene una versión que tú te puedes instalar. Y también, y gratis. Sí, o sea, tiene servicios para que tú lo puedas alojar, pero también te lo puedes instalar. Y a medio camino, entre una y otra, y es la que vamos a ver, que tiene mucha fama, es N8N. Sí, ¿vale? N8N, igual que la anterior, tiene una versión que tú puedes, o sea, en la nube, que para empezar y el que no quiera complicarse la vida instalándolo y todo esto, pues lo puede contratar aquí pagando pues unos pocos euros al mes, depende de lo que quiera, pues puede hacer aquí esos flujos de trabajo, ¿vale? O se lo puede instalar en un servidor propio, en su propio ordenador o lo que sea. ¿Qué es lo que he hecho yo? Yo me he instalado esto, ¿vale? Lo he instalado en este caso en el ordenador. Lo ideal, yo lo que aconsejaría a todo el mundo, si quisiera hacer algo de esto, es que tuviera un servidor en la nube y lo instalara. Una pequeña anotación. Esta es más técnica que Make. Make te guía mucho más, pero no tiene la posibilidad de que tú te lo instales
para aquellos que tienen siempre el miedo de otorgar sus datos o sus credenciales y tal a un tercero, pues Make no te queda otra. En N8N, como tú te lo puedes instalar en tus propios servidores o ordenador, bueno, esa fricción te la saltas. O sea, porque date cuenta que si yo lo quiero integrar con tu Google, con tu Gmail, voy a tener que darle mis credenciales en algún momento determinado, ¿vale? Entonces, yo lo que he instalado, me he instalado localmente N8N, que es muy sencillo, ¿vale? Si vais a la web de N8N os explica cómo. Y lo tengo instalado, ¿no? Entonces, una vez que lo tienes instalado, que lo he hecho a través de una cosa que ya hablaremos en otro momento que se llama Docker, es una cuestión Técnica. más técnica, ¿eh? Pero una vez que tú lo tienes instalado, pues se te despliega una interfaz como el que estamos viendo. Es una interfaz web, ¿vale? En el que tú tienes desplegados como flujos de trabajo, ¿vale? Entonces, en esos flujos de trabajo voy a crear uno nuevo para que lo veamos, ¿no? Voy a crear un workflow. Bueno, efectivamente que se esté viendo, sí, se está viendo. Entonces, tienes un dashboard vacío y tú vas a poder ir poniendo aquí cajitas. Entonces, tú añades el primer, si queréis verlo desde aquí, porque estamos en la pantalla, tú lo estás viendo. Añades el primer paso, ¿no? Y entonces, en este caso, yo voy a abrir un chat, es decir, este flujo del trabajo se inicia con algo. En este caso es un chat que ya viene integrado en esta plataforma, pero es a efectos de demo para que lo veamos, ¿no? Esto es lo que va a iniciar. Aquí hay un open chat. Luego ese chat lo puedes integrar en tu sitio web fácilmente, ¿verdad? Lo vamos a hacer. Ah, bueno. Es que lo vamos a hacer. Es lo interesante, ¿vale? Entonces, cuando se abre un chat, ¿vale? Lo que quiero hacer es que los mensajes que vienen ahí vayan a un agente de inteligencia artificial. Oye, pues voy a añadir un agente de inteligencia artificial. Le doy al más, me busco un agente que ya está en las opciones que tengo un montón de cosas, pero yo me baso en esto, me vale lo que viene por defecto, ¿vale? Evidentemente hay cosas que configurar y tal. De momento lo estoy haciendo todo a pelo, ¿vale? Entonces, este agente de inteligencia artificial es el que coordina el modelo de lenguaje, OpenAI, Anthropic, todos estos que hablamos de vez en cuando, Gemini o lo que sea. Necesita, si queremos, una memoria, porque ahora todos estamos acostumbrados que cuando abrimos el chat de GPT y le decimos, hola, me llamo Francisco, quiero tal, y a la siguiente él se acuerda que tú te llamas Francisco. Vale, eso es porque ya en ese chat que tú estás utilizando tiene una memoria de tu conversación. Al principio de todo no existía eso. Al principio tú hacías una pregunta y te daba una respuesta, pero no tenía memoria de lo que... Entonces, cuando tú lo estás definiendo, tú requieres que está esa memoria. Le tienes que decir dónde está esa memoria, ¿no? Entonces, vamos por orden. Oye, que quiero utilizar un lenguaje, un modelo de lenguaje. Pues aquí tenemos Anthropic, el Azure, el de Amazon, DeepSeek, Google, tal, no sé qué, ¿no? Entonces, yo voy a elegir el de Google, por ejemplo, porque entre otras cosas yo ya tengo unas credenciales que le he añadido. Cualquiera que pruebe esto, si quiere añadir Google, OpenAI o lo que sea, tendrá que añadir unas credenciales. Las credenciales no las voy a explicar, pero cuando tú las añades, básicamente tienes que irte a la plataforma que sea y obtener una clave que te dan. ¿Vale? Yo ya la he añadido. Yo aquí ya la he añadido y me permite elegir un modelo. Entonces yo, por ejemplo, voy a elegir un modelo dentro de Gemini, que es el 1.5 Flash. ¿Vale? Ya tengo conectado, o sea, me aparece aquí, o sea, y lo inicio todo con un chat, tengo mi modelo de inteligencia artificial, tengo mi modelo de lenguaje, le voy a añadir una memoria para guardar los mensajes que voy escribiéndole, y como veis, aquí yo tengo opciones, oye, pues una base de datos, lo que sea. Hay una cosa bastante sencilla que no requiere credenciales, porque claro, si le añade una base de datos externa, pues de nuevo, tres credenciales y tal. Pero aquí le voy a añadir una memoria simple, que es básicamente un fichero en mi sistema local, ¿no? Y esto no requiere... Le voy a añadir, por ejemplo, un contexto, que es la cantidad de memoria que va a guardar de mi conversación.
un poco mayor que la que viene por defecto, ¿vale? Y luego le podría añadir una utilidad. Entonces la utilidad puede tener muchas. Yo, en este caso, la demo lo que quería hacer era que a través del chat me enviara un correo electrónico, ¿vale? Entonces, yo la utilidad en este caso, hay un montón de cosas que se pueden, un montón de utilidades. De integraciones, Discord, Facebook, no sé, yo qué sé, GitHub, aquí tenemos lo de Gmail, ¿no? Pero también se puede buscar aquí. Si vosotros, como hay tantas, si buscas aquí, en este caso Gmail, pues la ponemos. Oye, ¿qué quiero hacer? Pues con mi cuenta de Gmail quiero enviar un mensaje. ¿A quién se lo quiero enviar? Pues en este caso se lo voy a enviar a info@pulfonlabs.com. Vale. ¿Con qué subject quiero que venga el correo electrónico? Mira, se lo dejo elegir a la inteligencia. Bueno, en este caso no me deja, pero bueno. Contacto nuevo. Contacto nuevo. Y el mensaje que va a incluir se lo dejo a la inteligencia artificial. ¿Por qué se lo dejo a la inteligencia artificial? Porque el dato viene de un chat y en función de lo que diga, él me va a rellenar lo que quiero que ponga aquí, ¿vale? Y entonces, tengo una utilidad que va a utilizar esta gente, tengo un modelo de datos, tengo una memoria para que no vaya almacenando y tal. Yo aquí podría probarlo desplegando aquí el propio chat aquí en local y me va respondiendo, ¿vale? Hola, hola, vale. ¿Cómo te llamas? No le he dicho nada. Si os fijáis, yo no le he dicho, me llamo Gemini, ¿vale? O sea, es decir, ya está funcionando. A un agente le tenéis que decir qué va a hacer, cómo se va a comportar. Yo por no enrollarlo aquí mucho ya lo tengo hecho, ¿vale? Entonces, tengo que es lo mismo que estábamos viendo, ¿de acuerdo? Y entonces yo aquí, en el agente, le he dicho, eres un agente especializado en captación de leads, oportunidades para Pulfon Labs. Tu misión principal es recopilar el producto o servicio de interés y la información de contacto, nombre y al menos un método de contacto como correo electrónico o número de teléfono de los clientes interesados en los productos de Pulfon Labs y enviar un correo electrónico con esta información a info@pulfonlabs.com utilizando la herramienta de Gmail. Prioriza la concisión. Tan pronto como obtengas el tema de interés, el nombre y un dato de contacto, envía inmediatamente el correo electrónico. Una vez enviado, informa al cliente que Pulfon Labs se pondrá en contacto en breve para proporcionarle más información. Así le he dicho, porque tú a un agente le dices cómo se tiene que comportar. Y esta gente va a utilizar la memoria para guardar la conversación, va a utilizar el modelo de lenguaje de Google Gemini para toda la interacción de inteligencia artificial y le he añadido una utilidad, que podía tener más utilidades. Sí, y yo en lo que quiero que se comporte la gente le podía decir que hiciera más cosas. Mandar un WhatsApp o hacer una llamada de teléfono, si tuviera la utilidad integrada, por ejemplo, con un proveedor famosísimo para eso, que es Twilio. O sea, podía hacer incluso hasta una llamada por teléfono, ¿vale? Y todo lo estoy haciendo de una forma gráfica. Y esto lo puedo probar desde aquí, desde el chat. Pero para hacerlo más gracioso, ¿no? Para hacerlo más gracioso digo, vale, guay. Y hemos dicho que queríamos hacer algo real. Entonces digo, bueno, pero yo esto al final lo quiero integrar en una web. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues tú aquí en el chat, yo esto ya lo tengo aquí en este puesto, activas esta opción que pone Make Chat Publicity Available. Entonces, si lo marcas y le dices que quieres un embedded chat, lo que hace es que te va a hacer ya un widget, un chat, para que tú lo puedas integrar en una web. Si le damos aquí a seguir las instrucciones, te dice cómo hacerlo. Te va a integrar que tiene esta pinta y te va a explicar que básicamente es coger este código que te da aquí y ponerlo en tu web, ¿vale? Entonces, y muy importante esta URL. Entonces yo tengo preparado una web. Dejadme un momento que la enseñe, porque así vamos más rápido. Vamos a abrirla por aquí. Vale, si es que se está viendo, estaba comprobando que viéramos toda la web. Bueno, esto es una web así rápida hecha, que adivinad cómo la he hecho.
Con IA. Mía. Sí, con IA. En un sitio en un sitio como este, por ejemplo, que lo enseñé el otro día, DeepSide. DeepSeek. Créame una landing page basada en www.pulfonlabs.com para hacer pruebas de concepto. Entonces tú le das a esto, no voy a esperar a que acabe porque él lo ha hecho y él me la va generando. ¿Vale? Es que encima queremos que la IA lo haga y que lo haga en 2 segundos. Vale, pues cuando hagáis 1 esto, minuto es mucho. cuando hagáis esto, todo el código que te va a ir, esto lo va generando y va a ir a... Ya casi la tiene. No, tarda un ratito, pero da igual. No vamos a estar esperando porque me hará otra parecida de la que he hecho. Da igual. Yo he generado una parecida así, Vale. aquí, ¿vale? La tengo. Y esta es la que te genera, ¿vale? Y yo quiero en esta página incorporarle un chat para que pueda hablar con mis clientes, ¿no? Sí. Y haberle incorporado inteligencia artificial para recopilar los datos y que me envíe un correo electrónico a mí. Y digo, bueno, ¿cómo hago esto? Pues entonces, lo que hay que hacer es editar este HTML, que básicamente es esto. Lo lleváis a un editor de texto, ¿vale? Y le añadís El código que te he dicho. el código que me ha dicho antes, ¿vale? Yo, por ejemplo, utilizo Visual Studio Code, que lo podéis utilizar. Y entonces, a ver. Yo le he añadido el chat. Vamos a poner aquí. Si viéramos el código... Ya tienes ahí el chat, ¿no? Sí, ya tengo aquí el chat. Simplemente he copiado... Ese trocito de código. Ese trocito de código. Que viene de la página principal. Eso es. Muy bien. No sé si podemos ver el código fuente. Sí. Todo esto yo lo he copiado como el sitio este que os he enseñado, este DeepSide. Al final, mira, aquí me está creando otra página diferente a la que os estoy enseñando. Pero yo me he cogido todo este código, lo he puesto en un editor de texto y al final de todo eso me he cogido un cachito, ¿qué es esto? Que se ve aquí. Este cachito que estoy señalando, lo he cogido y lo he pegado en el otro, antes de que acabe esta etiqueta de body. Y lo he pegado. Tal y como me indica el N8N que lo haga, ¿no? Y para eso me sale esto. Entonces, si yo le doy aquí, ya me aparece el chat, el interfaz del chat. Hay cosas aquí que no me gustan. Oye, el header lo pone en inglés y tal. Hay que configurarlo, claro. Y entonces hay que configurarlo. ¿Cómo se configura? Pues eso que estaba enseñando, esto aquí, aquí veis que aquí hay como una etiqueta. Bueno, pues aquí se le pueden poner más cositas. Dice, oye, que voy a hablar en español. Oye, que el texto es de otra manera y tal. Como eso yo ya lo tengo hecho, pues lo vamos a ver directamente, ¿no? Yo ya lo tengo hecho para que tenga esto. Y eso viendo simplemente la documentación que me hice en N8N de cómo cambiar estos mensajes aquí. Y esto está conectado con esto. Es decir, yo ahora cuando escriba ya está conectado con esta cajita. Yo cuando escriba aquí realmente le va a llegar un mensaje aquí, él se lo va a enviar a la gente, el agente va a utilizar todo esto que hemos definido y me va a dar una respuesta. ¿Vale? Entonces, en algún sitio lo tenía. Hola. Hola. Pues ya me está contestando. Hola. ¿En qué producto o servicio de Pulfon Labs estás interesado? Necesito tu nombre y tu correo electrónico. Este va a saco, porque le he dicho que sea muy conciso. Esto se puede modular, ¿no? Pero entonces en este caso, yo le digo, me llamo Ramón y quiero desarrollar un dispositivo IoT. Perfecto, Ramón. He enviado tu información a Pulfon Labs. Te contactarán en breve para darte más detalles sobre el desarrollo del dispositivo IoT. Bueno, aquí ha fallado una cosa, que no me ha preguntado mi correo electrónico. Yo le he dicho que siempre me pregunte el correo electrónico. Entrenarle. Sí, bueno, No, es una de las cosas de la IA. completar el prompt. El prompt que hemos dicho, dice, siempre pide tal, no sé qué. Entonces, si yo me fuera al correo electrónico, habría recibido un correo electrónico, porque como ya lo he conectado a la utilidad de Gmail, pues ya me lo he enviado. Es decir, en un ratito hemos visto, nos hemos saltado ciertos pasos así rápidos y tal,
Pero esto antes, jolín, costaba un montón, ¿sabes? Sí, sí, Entonces, sí. yo tengo un agente, aquí le he dicho esto, pero le puedo dar información, un documento más sofisticado, que me pregunte información de mis productos y de lo que sea, ¿no? Entonces, rápidamente hemos puesto un chat conversacional con un agente de inteligencia artificial que hace algo activo, que es que me envía un correo electrónico con el contacto del cliente, ¿vale? Entonces, hemos relacionado lo que estábamos viendo antes de inteligencia artificial y tal, que me resuelve dudas, me hace un deep research o me hace cosas y tal, con algo ya que se integra en mi mundo y mis herramientas. Así que, bueno, eso es un poquito lo que... Muy interesante, muy práctico. Sí, así. Y es asequible, que es la diferencia, asequible a nivel de capacidad, ¿verdad? De que se puede hacer fácilmente. Sí, De que no tienes que ser un ingeniero especialista para hacerlo, se puede hacer con menos conocimiento. sí. Y luego además que es mucho más barato, claro, que lo que costaban estas herramientas antes. Sí, Así a ver, que tenemos que animar a que se haga. esto se haga, efectivamente. Lo único, y esto es para acabar, que ya lo hemos visto en otras ocasiones y lo hemos dicho en otras ocasiones, cuidado con las expectativas. Es decir, todo esto está muy bien, pero va a estar mucho mejor dentro de 6 meses. Sí. O sea, será perfecto, no fallará y tal. Y hay que dedicarle un poquito de tiempo, pero las herramientas las tenemos en la mano. Y yo animo a la gente a que las pruebe, a que mejore sus procesos dentro de la empresa, a que se integre con sus herramientas porque lo tiene y tendrá que dedicarle un tiempo. O sea, tampoco nos desesperemos porque hagamos esto y luego, ay, no me hace exactamente lo que quiere. Bueno, esto ya son sistemas que se llaman que no son deterministas, que nosotros tenemos que bueno, ese prompt que hemos puesto ahí, que os he leído, pues hay que afinarlo bastante para que haga exactamente lo que tú quieres. Hay que trabajárselo un poquito. Hay trabajo en un poco. Pero la herramienta la tienes para hacerlo. Lo que la inteligencia artificial no hace por el momento es leerte el pensamiento. Eso es. Entonces, claro, que a veces llegamos a un nivel de expectativas tan alto que decimos, si ya con que le ponga esto, él ya va a saber lo que tiene que hacer. No, Eso, a lo mejor hay que explicarlo un poquito mejor, que tampoco es mucho comparado con todo lo que había que hacer antes para montar un sistema de estos. Y a lo mejor hay que escribir muy bien ese prompt y ya está. Y a lo mejor es lo único que hay que hacer. Y a partir de ahí ya te funciona a un 99%. Eso. Con lo cual, está muy bien. Y merece la pena ir conociendo las herramientas porque como van a ir mejorando aún más, pues que esté ahí, pues tendrá una ventaja competitiva. Bueno, pues lo dejamos ahí porque la IA no coge el coche por nosotros. O sea que nos tenemos que ir. Sí, el transporte no lo he intentado y ya no llegamos. Y no llegamos. Bueno, Pues, esta Robotaxi de Tesla está ahí cerca. está ahí. Sí, pero si tenemos que esperar a la Robotaxi, hoy sí que no llegamos. Oye, algún día y no va mucho tardar haremos un podcast en un Robotaxi de aquí a la Puerta de Alcalá. Ven, y vamos hablando así, comentando cómo va. Muy bien. Bueno, pues aquí lo dejamos y hasta el siguiente capítulo. Muy bien, muy bien. Venga, hasta luego. Hasta luego.